Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga en esta mañana. Te doy la bienvenida una vez más a este devocional de Buenos Días, Señor. Mi nombre es Adela Hernández. Es un gusto volverte a compartir de la palabra de Dios. Y si tú eres nuevo aquí, te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones y puedas invitar a algún familiar, algún amigo, a algún hermano de la iglesia y juntos podamos pues escuchar la palabra de Dios, que es de edificación a nuestra vida. Y bueno, si tú ya nos sigues desde días anteriores, pues hoy terminamos el libro de Reyes. Y como te has podido dar cuenta, iniciamos con el reino de David, un reino donde había unidad. David, recordemos que fue un hombre conforme al corazón de Dios, siempre actuó conforme a su voluntad. Y bueno, terminamos con un reino dividido bajo el reinado de Acab, el rey más perverso que hubo en Israel. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que detonó que él viviera de esa forma? Pues lo vamos a recordar el día de hoy. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 22, versículos del 51 al 53. Voy a leer la Reina Valera 1960. Dice la palabra de nuestro Dios: Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y adoró y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Bueno, aquí cuando Acab murió, Ocosías ascendió al trono. Dice la palabra de Dios que reinó 2 años en Israel. Al mismo tiempo nos menciona a Josafat. Recordemos que el pueblo de Israel se dividió en el reino del norte, que en este momento estaba reinando Ocosías, y en el reino del sur, que era la tribu de Judá y de Leví, que gobernaba Josafat. Pero ¿qué pasó con Ocosías? Dice la palabra de Dios que él siguió los caminos de su padre, de su madre y de Jeroboam. Bueno, vamos a ver hoy a grandes rasgos qué es lo que hizo cada uno, que provocó la ira de Dios en ese momento. El tema de hoy es una pregunta: ¿vas por el camino correcto? Bueno, y vamos a ver qué fue lo que hicieron estas personas que hizo que Ocosías tomara también ese mismo camino. Dice en Primera de Reyes, capítulo 16, del 29 al 32, que Acab su padre hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No escuchó el consejo de los hombres de Dios. Fue el rey más perverso. Le fue ligera cosa andar en los caminos de Jeroboam. Le gustaba salirse con la suya. Y muchas veces nosotros no llegamos a tomar consejos, nos es ligera cosa andar en caminos que no le agradan a Dios. Vamos a ver qué fue lo que hizo Jezabel. Y eso lo podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 25, y Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 31. Dice la palabra de Dios que fue la mujer más perversa de la tierra. Era una mujer determinada, manipuladora, controlaba a 850 sacerdotes paganos. Era una mujer comprometida con sus ídolos, promovió el culto a Baal, y también era una mujer que manipulaba a su esposo, y ella creía que su esposo tenía que tener todo lo que él quería. Eso detonó a que también fuera la caída del pueblo de Israel. Y Jeroboam, también menciona a Jeroboam. Él fue una pieza clave desde el inicio. Recordemos que en el reinado de Salomón, él fue el encargado para la construcción del templo de Jerusalén.
Dios hace contacto con él por medio de un profeta, un varón de Dios que se llamaba Ahías. Fue el primer rey de el reino del norte y Dios le prometió bendición si él andaba en el camino de Jehová, si hacía lo recto ante los ojos de Jehová. Pero ¿qué pasó con Jeroboam? Él construyó ídolos y altares y promovió que los adoraran para que el pueblo de Israel que estaba en el reino del norte no bajara a Israel. Tuvo miedo de que fuera nuevamente desplazado del trono. Y él puso sacerdotes también que no eran de la tribu de Leví. Él dependió de sus propias decisiones, que tomar en cuenta a Dios. Y bueno, como podemos ver, el camino de Acab, de Jezabel, de Jeroboam, fueron malos ante los ojos de Dios. Y eso fue lo que provocó ir a nuestro Dios. ¿Qué sucedió? Bueno, el pueblo olvidó de reconocer a Dios como su máxima autoridad. Designaron a líderes humanos que nunca le preguntaron a Dios qué hacer. Ignoraron la voz de Dios, aunque los profetas siempre estaban ahí. Ellos lo rechazaban, tomaban sus propias decisiones. Y también se conformaron a un estilo de vida que ya venía desde Jeroboam. De ahí empezaron a reinar otros reyes e hicieron lo mismo, no quitaron los altares a Baal, siguieron adorando a ídolos que habían puesto en los lugares altos y no los quitaban. Entonces Ocosías hizo lo mismo, se conformaron a ese estilo de vida que ya llevaban desde la división de los reinos. Y bueno, ¿qué pasa en estos tiempos? ¿Qué pasa en estos tiempos? Nosotros nos hemos olvidado de reconocer a Dios como nuestra máxima autoridad. No llegamos a escuchar el consejo a veces de nuestros padres, de nuestros pastores en las iglesias, de las ancianas en nuestras iglesias. Queremos actuar por nuestra propia voluntad. Ignoramos la voz de nuestro Dios. Nos hemos conformado a un estilo de vida, de un cristianismo like. Un cristianismo donde, solamente los domingos llegamos a tomar nuestra Biblia. No somos cristianos comprometidos. Ojalá fuéramos como Jezabel, que ella era comprometida con sus dioses, pero nosotros no queremos tener un compromiso con nuestro Dios. Tomamos las cosas a la ligera. Una vez hablando con una chica de la iglesia me decía que no nos tomemos tan en serio, ¿no?, las cosas. Y te das cuenta de que nos hemos conformado a un estilo de vida de que todo lo podemos hacer. Dejamos a un lado lo que es la palabra de Dios. Pero dice la palabra de Dios que hay en Isaías 5:20, hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Podemos poner muchos ejemplos que en este tiempo los gobiernos o en las escuelas, la educación ha cambiado. Nos han enseñado en escuelas, en los trabajos, el empoderamiento de la mujer, donde no te tienes que sujetar a tu esposo, ¿no? Cuando dice la palabra que nos sujetemos a nuestros esposos y ellos también nos traten de una forma respetuosa. Promueven mucho ahorita la igualdad de género, que todos los hombres y las mujeres somos iguales, que podemos hacer lo mismo, cuando Dios dijo que desde el inicio que haría a Adán una ayuda idónea. ¿Por qué? Porque se complementan. Ahorita está muy de moda las parejas del mismo sexo. Queremos verlo ya es normal, ya no nos debe de afectar, ¿no?
A veces en el cristianismo, dentro de las iglesias, decimos, no, pues Dios los ama, nosotros también debemos amarlos, y sí los amamos, pero ponerles pues el espejo que es la palabra de Dios, donde no es lo correcto delante de los ojos de Dios. A veces también como cristianos, como jóvenes, andamos en una relación con algún chico y pues podemos llegar al pecado de las relaciones íntimas. Y también a veces lo podemos ver muy normal, el irnos pues un fin de semana de fiesta, un domingo ya estar en la iglesia alabando a Dios. Es un estilo de vida que nos lleva a verlo pues ya todo a la ligera, ¿no? Dice la palabra de Dios que todo nos es lícito, pero no todo conviene. Todo nos es lícito, pero no todo nos edifica. Entonces, tenemos nosotros que ponernos a pensar en qué estamos haciendo. Nosotros vemos aquí que Acab, que Jezabel, que Jeroboam, ellos pues no tomaron en cuenta la opinión, los consejos, la voz de Dios. Y eso los llevó a un pecado, a que la ira de Dios pues viniera sobre ellos. ¿Por qué? Porque anduvieron en malos caminos. Y nosotros podemos ver o pensar que pues no va a pasar nada, Dios nos perdona, Dios tiene misericordia de nosotros. Pero ellos vieron que a final de cuentas las consecuencias del pecado que habían cometido anteriormente iba a llegar. Nosotros no podemos medir el tiempo en el que las consecuencias de nuestros pecados van a llegar a nuestra vida. Pero la palabra de Dios es firme y nos dice que la ira de Dios viene sobre nosotros si no nos arrepentimos. La vida de Acab, la vida de Jezabel, la vida de Jeroboam, la vida de Josías nos enseña y nos muestra que somos hombres pecadores, que si nosotros hemos pecado, hemos cometido errores, tenemos que venir a nuestro Dios, tenemos que venir y estar a cuentas, como dice un texto, venid luego y estemos a cuentas y hallaremos descanso para nuestras almas. Tu joven, tu señorita, tu hermana de la iglesia, tu chico que estás viendo este devocional, tenemos que ir a la palabra, tenemos que buscar el consejo de Dios. Ahí nos muestra el camino del bien y el camino del mal. Y me gustaría cerrar con estas preguntas que dicen, ¿lo que hago agrada o desagrada a Dios? ¿Lo que hago provoca la ira de Dios? Tú eliges qué camino tomar. Hazte la pregunta, ¿vas en el camino correcto? Y pues oremos, vayamos delante de nuestro Dios si le hemos fallado y arrepintamos. Y Él nos va a perdonar, pero dejemos todo atrás y no volvamos a cometer esos pecados que nos van a llevar pues a caer en la ira de Dios. Y dice una parte de la palabra, no tengo ahorita la cita, pero dice que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora, mi Dios, yo te pido que tú tengas misericordia de mí, porque yo he pecado contra ti, Señor, con mis acciones, con mis palabras. Señor, muchas veces yo provoco ira, Señor, delante de tu presencia, Padre bendito, porque no hago tu voluntad. A veces tomo mis propias decisiones sin consultarte, Dios, pero el día de hoy vengo delante de ti porque yo no quiero ser como Acab, que tomó sus propias decisiones, Señor Dios, y las consecuencias fueron malas, y eso, Señor, hizo que se encendiera tu ira. Señor, yo te pido que tú tengas misericordia de mí y cambies mi vida, cambies mi corazón, Señor Dios, que pueda ser una mujer temerosa y que tú puedas decir que yo ando conforme a tus caminos, conforme a tu voluntad, conforme a tu corazón, mi Dios amado. Gracias te doy, Señor, porque esta palabra es para mí. Esta palabra, Señor, es para las personas que están escuchando en este momento. Cada uno de nosotros sabe en que te hemos fallado. Yo te pido que tengas misericordia de mí.
Señor, y me perdones las faltas que he cometido el día de hoy. Señor, sé que mientras estemos en esta tierra somos humanos y vamos a fallar, pero dice tu palabra, venid luego y estemos a cuentas. Venid luego y ven a mi presencia y yo te voy a perdonar si tú te arrepientes. Señor Dios, que las consecuencias no lleguen, Señor, a mi vida sin antes estar a cuentas delante de ti. En tus manos estoy y en tus manos está la persona que está leyendo o viendo este devocional, Señor. Perdónanos y que no nos conformemos a un estilo de vida, Señor, a un estilo de vida que nos ofrece, Señor, ahorita en esta vida, Señor, sino que nos conformemos al estilo de vida de tu palabra. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues fue un gusto estar nuevamente contigo, compartiéndote de la palabra de Dios. Que tengas excelente día.